Esto pasó hace un par de años, durante una Semana Santa en la que decidí quedarme en mi pequeño apartamento cerca de la costa. Como bibliotecario, esperaba con ansias este tiempo para relajarme y disfrutar de mi pasatiempo, leer y catalogar libros antiguos en la biblioteca municipal. La biblioteca, un edificio gótico de 1920, siempre me había parecido un refugio de tranquilidad, pero tal vez no era tan seguro como pensaba. La primera noche, llegué a la biblioteca emocionado. Recorrí las estanterías, sintiendo la textura del papel viejo entre mis dedos. Todo estaba en silencio, solo interrumpido por mis pasos. Sin embargo, al revisar una caja de archivos, escuché un crujido proveniente de la sección de historia. Pensé que podía ser un ratón, así que decidí ignorarlo, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Con el paso de las noches, comenzaron a suceder cosas extrañas. Noté libros abiertos en mesas, mostrando páginas con relatos oscuros que me inquietaban. Eran historias de tragedia y traición, pero lo desconcertante era que esos libros no estaban allí cuando llegué. A veces, juraría que veía sombras por el rabillo del ojo, moviéndose entre los pasillos. El silencio se rompería a menudo con murmullos que parecían contar historias perdidas. No estaba seguro si lo imaginaba, pero la sensación de no estar solo me seguía. Una noche, mientras leía un libro sobre un antiguo suceso local, escuché claramente un susurro. Mi corazón latía con fuerza. Rafael era un susurro apenas audible, como si alguien me llamara desde la oscuridad. Me levanté de un salto, miré a mi alrededor, pero solo había estanterías y polvo. Un frío intenso se instaló en el aire. Di un paso hacia donde había escuchado el sonido. De repente, un libro cayó de una estantería cercana, abriéndose en una página desgastada. Esperaba encontrar algo que justificara esos eventos, pero solo sentí un creciente desasosiego. Cada noche me enfrentaba a nuevas revelaciones. Libros que hablaban de muertes misteriosas, desapariciones y eventos que nunca había escuchado. Todo en el mismo lugar que consideraba mi refugio. Una tarde, revisando un libro, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. ¿Tal vez mi mente me estaba jugando una broma? Sin embargo, una voz dentro de mí decía que regresara a casa, que esto era más de lo que podía manejar. Entonces pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? Y por un instante, el eco de mi voz fue lo único que respondió. Sin embargo, en el fondo, sabía que la biblioteca guardaba más secretos de los que estaba dispuesta a revelar. Nunca he logrado explicarme lo que viví. En esos días de Semana Santa, me sentí atrapado en un lugar donde el tiempo se detuvo y las sombras cobraban vida. Aquella biblioteca oscura, que solía considerar mi hogar, se convirtió en un laberinto aterrador. Y lo más inquietante es que todo aún vive en mi memoria, como un susurro que nunca se apaga. Capítulo 2. Después de aquellas noches extrañas, decidí que tenía que enfrentar mis miedos. Tal vez, si entendía lo que estaba sucediendo en la biblioteca, podría devolverla a su antiguo estado de tranquilidad. Volví a la biblioteca al día siguiente, a plena luz, con la esperanza de que la luz del sol disipara las sombras que habían invadido mi mente. Comencé a investigar la historia de la biblioteca. Pregunté a mis compañeros bibliotecarios y a algunos de los ancianos del pueblo. Me enteré de que, en su pasado, había habido un incendio devastador en el edificio que había costado la vida a varias personas. Hablaban de una tragedia sin resolver. Siento una punzada en el estómago al escuchar esos relatos. ¿Serían esos espíritus los que intentaban comunicarse conmigo? A medida que recordaba lo que había sucedido, encontré un viejo archivo en la sección de historia. Estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Lo abrí con cuidado y descubrí cartas de los familiares de las víctimas del incendio. Las palabras estaban llenas de pena, pero también de desconcierto. Algunos hablaban de ver apariciones en el edificio, visiones fugaces de sus seres queridos caminando entre las estanterías. Cada carta hablaba de un dolor persistente que no se había apagado con el tiempo. Con el corazón en la garganta, decidí que tenía que regresar a la biblioteca esa noche. Debía enfrentar lo desconocido. Armado con una linterna y un cuaderno, estaba decidido a registrar lo que sucedía. La idea de poner en palabras mis experiencias me parecía una forma de recuperar el control. Al llegar, la biblioteca se sentía diferente. El aire era denso, casi eléctrico. Justo cuando encendí la linterna, un libro cayó de una estantería, haciendo eco en el silencio.
Caminé hacia donde había caído y vi que estaba abierto en una página marcada con una fotografía antigua del edificio. Tiempos de alegría antes del desastre. De repente, un murmullo retumbó en el aire y este se volvió más claro. «No olvides», decía una voz que parecía venir de las sombras. Sentí que el aliento se me cortaba. Era la misma voz que había escuchado antes. «Rafael», pude distinguir con más claridad esta vez. ¿Eran los ecos de las almas perdidas? Mi corazón latía desbocado. En ese momento, el libro abierto cobró vida. Las páginas empezaron a pasar solas, como si cada una contara una historia que no podía resistir. Me acerqué, incapaz de apartar la vista. En las páginas vi imágenes y relatos de aquellos fallecidos, de sus últimos momentos. Era más de lo que podía soportar. Mis manos temblaban y un sudor frío empezó a perlar mi frente. Fue entonces cuando vi algo aún más inquietante. Al pie de la estantería, una figura difusa se acercaba hacia mí. La linterna iluminó su rostro por un instante, pero antes de que pudiera procesar, se desvaneció en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Corrí hacia la puerta, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Tenía que salir de allí. Mientras escapaba, me di cuenta de que había algo mucho más grande que solo sombras y susurros. Algo que apremiaba por ser escuchado. Pero, al volver a casa, una pregunta me perseguía. ¿Qué querían de mí esas almas errantes? La biblioteca seguía siendo un refugio, pero ahora también un lugar de advertencia y misterio. Antes de que pudiera calmarme, el teléfono sonó. La vibración retumbó en la sala vacía y un presentimiento oscuro se apoderó de mí. ¿Sería otra llamada de la biblioteca o algo más perturbador? Al contestar, una voz conocida me hizo temblar. «Rafael, tienes que regresar ahora». Pero, ¿qué podría ser tan urgente? ¿Qué descubrimiento había quedado sin resolverse? Capítulo 3. Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y emoción. La voz pertenecía a Laura, la bibliotecaria más antigua de la institución. Siempre había sido una fuente de conocimiento, pero su tono me decía que no era un simple asunto de libros. Me apresuré a vestirme, sintiendo el ritmo de mi corazón acelerarse. Tenía que volver a la biblioteca, y rápido. Cuando llegué, las luces estaban encendidas, algo inusual para esa hora. Empujé la puerta y el chirrido resonó como un lamento. Dentro, Laura me esperaba, con una expresión de preocupación que no podía ignorar. «Rafael, no tienes idea de lo que ha pasado», dijo, su voz casi un susurro. Me llevó al fondo de la biblioteca, donde las estanterías parecían más oscuras de lo habitual. La última vez que estuve aquí había sido un caos de sombras. Ahora había una atmósfera tensa, como si las paredes escucharan. «¿Qué descubriste?», pregunté, sintiendo que la curiosidad y el temor se entrelazaban en mi pecho. Laura me miró con seriedad. «He encontrado más cartas, pero no son de los familiares. Son notas de advertencia de alguien que parecía conocer a las víctimas, 2 días antes del incendio. Dicen que algo iba a suceder, que no era un accidente». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Alguien sabía que el desastre estaba a punto de ocurrir? Laura continuó, mostrando un viejo sobre amarillento. La letra era temblorosa, apenas legible. Allí estaba escrita una advertencia. «El fuego consume, pero lo que vuelve no es fuego, es memoria». «¿Qué significa eso?», pregunté, mi voz apenas audible. «No lo sé, pero», dijo, su mirada se desvió hacia la sección donde el libro había caído la noche anterior. Cuando los vi también las sombras. Estaban más claras, más definidas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Eran visiones de las víctimas? «Laura, vimos algo en esa sección. Alguien estaba allí conmigo la noche pasada. Lo sentí». Ella frunció el ceño. «No eres el primero en tener esa experiencia. Algunos de los ancianos también han sentido presencias. Siempre hay ese murmullo, esas voces. Pero ahora es diferente, están más inquietas».
Antes de que pudiera preguntar más, algo interrumpió nuestra conversación. La linterna que llevé comenzó a parpadear sin razón. La oscuridad parecía acercarse, atrapándonos en su abrazo. ¿Lo ves?, dijo Laura, mirando a su alrededor. De repente, un libro se deslizó de una estantería, abriéndose a una página en específico. El mismo libro que había caído anoche. «Rafael, ven aquí. Tal vez contenga las respuestas que buscamos». Sentí que el pánico crecía dentro de mí, pero algo en mí me empujaba a acercarme. Mientras nos agachamos para ver la página, una nueva sensación de frío nos envolvió. Un susurro claro resonó en el aire. «Deberías recordar». Laura y yo intercambiamos miradas alarmadas. Lo que sea que estuviera ocurriendo estaba a punto de revelarse, y esta vez no podía huir. Y justo cuando creía que podríamos desentrañar el misterio, la luz se apagó por completo. Quedamos sumidos en la oscuridad, y los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez más cercanos, más urgentes. «Rafael», dijo Laura, su voz temblando, «no estamos solos». Entonces un escalofrío me recorrió. Ya no era solo memoria lo que había regresado. ¿Qué querían realmente de nosotros? La necesidad de descubrirlo nunca había sido tan urgente. Capítulo 4. La oscuridad era densa. No podía ver nada, pero sentí el aire cargado de ansiedad. Laura me tomó del brazo. Su toque era firme, aunque tembloroso. «No te separes de mí», susurró. La voz de los murmullos se hacía más intensa, como si intentaran comunicarse. «¿Qué está pasando?», pregunté, con una mezcla de desesperación y miedo. Las palabras se atoraron en mi garganta. «Tal vez ellos saben lo que ocurrió. Tal vez están aquí por una razón», respondió Laura. Su tono era el de alguien que intentaba convencerse a sí misma. Pero yo no podía dejar de pensar en las cartas, en lo que significaba la advertencia. De pronto, un crujido resonó desde más allá de nosotros, como si una estantería se estuviera moviendo. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. «¿Lo escuchaste?», murmuré. «Sí, es como…», empezó Laura, pero no pudo terminar. En ese momento, una sombra se deslizó por el suelo. Una figura oscura que se movía rápidamente entre las estanterías. Pude sentir mi corazón latiendo en mis oídos. «Laura, ¿qué era eso?», pregunté, apenas conteniendo el pánico. «No lo sé, pero tenemos que…», no terminó su frase. La figura se detuvo y se volvió hacia nosotros. Sentí una presencia abrumadora, como si la misma biblioteca nos estuviera observando. «¿Qué quiere?», pregunté, incluso cuando sabía que no era una pregunta a la que esperara respuesta. La figura no se movía, permanecía ahí, quieta y oscura. «Esto no debería estar sucediendo», dijo Laura. Su voz sonaba rota, como si estuviera al borde de la ruptura. De pronto, las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Con cada destello, la figura se hacía más visible. Era como si el mismo aire se volviera frío, un frío que penetraba en los huesos. Y allí, entre las sombras, vi el contorno de una figura familiar. ¿Es eso?», pregunté, no creyendo lo que veía. «¿Es Clara?». La figura parecía buscar algo en nosotros. Un rostro conocido, con rasgos difusos y un brillo en los ojos que se apagaba lentamente. Y luego, como si lo entendiera, la sombra se desvaneció. Pero antes de desaparecer, su voz resonó en la oscuridad. «Recuerden». «¿Qué recordó?», dijo Laura, sus ojos abriendo la puerta a un pánico creciente. «No lo sé», respondí, frustrado. Una parte de mí había querido entender la conexión, la cuestión detrás de esas visitas, pero la confusión me envolvía. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, se escuchó un ruido sordo del fondo. Era un eco, un llamado que parecía originarse del sótano de la biblioteca. La idea de explorar un lugar tan oscuro y solitario me aterraba, pero sabía que no tenía otra opción. «Debemos ir, Laura. Tal vez ahí esté la respuesta», le propuse, aunque mi voz temblaba. «Si vamos, no podemos volver atrás», respondió,
su mirada fija en la penumbra. A pesar de mi incertidumbre, asentí. Nos movimos lentamente hacia la puerta que conducía al sótano, y cada paso era un reto a la lógica. Cuando llegamos a la entrada, el aire era aún más frío. Un profundo silencio llenaba el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero el eco persistía, llamándonos, reclamando nuestra atención. «Estamos aquí», dije, aunque no tenía la certeza de que mis palabras llegaran a quienes nos esperaban en la oscuridad. Y entonces supe que no había vuelta atrás. El futuro traía consigo respuestas, pero también un terror que nos acechaba. Lo único que podía hacer era seguir adelante, mientras las sombras parecían cerrar el cerco a nuestro alrededor. Un último susurro, un eco y quizás una verdad aterradora por descubrir. El siguiente paso sería el más peligroso. Capítulo 5. El sótano. Era un laberinto de estanterías y cajas, un lugar donde los recuerdos podían quedar atrapados y olvidados. A medida que avanzábamos, el eco se volvía más insistente, golpeando las paredes como si quisiera guiarnos a un destino. «Problemas de iluminación, ¿verdad?», intenté bromear, pero la risa se me quedó en la garganta. El silencio era abrumador. Laura me siguió con cautela, su respiración era el único sonido que rompía la quietud. «¿Qué estamos buscando?», preguntó. Su voz temblorosa me hizo entender que ella también estaba luchando con su propio miedo. «No lo sé, solo espero que haya algo aquí que nos ayude», admití, sin creer del todo en mis propias palabras. Mientras caminábamos, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, proyectando sombras que danzaban a nuestro alrededor. De pronto, escuché un susurro, un murmullo que parecía acercarse. «Laura, ¿escuchas eso?», le pregunté en voz baja. Ella asintió, sus ojos se agrandaron. «Es como si estuvieran hablando», dijo, titubeando. Me detuve, tratando de sintonizar mis sentidos. Las palabras eran inentendibles, pero había una urgencia en el tono que me llenó de inquietud. «¿Deberíamos seguir? Quizás nos estén llamando», sugerí. La duda pesaba en mis pensamientos, pero algo dentro de mí empujaba hacia adelante. Laura se mordió el labio, deliberando. «Podría ser peligroso», comentó. «Pero, ¿qué más podemos hacer? Necesitamos entender», respondí con firmeza, aunque internamente me preguntaba si era lo correcto. La necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Avanzamos unas cuantas estanterías más. Las cajas apiladas estaban llenas de polvo. Algunos títulos de libros atrapaban mi atención al pasar. El eco continuaba resonando, y de repente vi un pequeño destello en la esquina más alejada del sótano. Se parecía a una luz que parecía moverse. «¿Qué es eso?», susurró Laura, acercándose un poco más. Mis pasos se volvieron más cautelosos, mientras me aproximaba a la fuente. Una sombra comenzó a tomar forma. «No puede ser otra vez», murmuré. La luz, cada vez más clara, reveló un objeto sobre la mesa. Era una antigua linterna. Su luz parpadeante daba la impresión de estar viva. «¿Por qué está aquí?», pregunté, extendiendo la mano hacia ella. Antes de tocarla, otra voz emergió del eco. Esta vez era clara. «Recuerden quiénes son», decía. Lo repetí en mi mente, intentando desentrañar el mensaje. La linterna alcanzó un brillo abrupto, y un frío intenso se apoderó de mí. «Retrocede», me advirtió Laura, pero ya era demasiado tarde. La luz brilló con fuerza, y de repente todo se oscureció. Un ruido ensordecedor llenó la sala, como si los libros mismos estuvieran gritando. Sin aviso, la linterna estalló en 1000 pedazos, y el fragmento más grande voló en mi dirección. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, y un agudo dolor recorrió mi brazo. «¡Laura!», grité, pero su voz estaba ahogada en el caos. Las paredes parecían moverse, las sombras se apretaban a nuestro alrededor, como intentando sepultarnos en un abrazo mortal. «¿Estás bien?», dijo Laura, su voz temblando. «Pero tenemos que salir de aquí ahora». Yo asentí, aunque no sabía con certeza si podría ponerme de pie.
Antes de que pudiera reaccionar completamente, la habitación empezó a cambiar. Los pasillos del sótano se desdibujaron y comenzaron a formarse nuevas habitaciones, como si la biblioteca misma estuviese reescribiendo sus secretos. «¿Qué está pasando?», grité. Mientras las sombras se hacían cada vez más intensas, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Tendría que descubrir si realmente éramos parte de este lugar o si la biblioteca había decidido atraparnos para siempre. La pregunta se convirtió en un eco en mi mente, resonando más fuerte que cualquier otra cosa. Lo único que sabía era que la oscuridad no iba a detenerse hasta que al menos uno de nosotros fuera olvidado. Capítulo 6. La oscuridad se espesó a nuestro alrededor y el aire se volvió frío, casi insoportable. Grité. No sabía si alguien me había escuchado, pero mi voz se perdió entre el estruendo de la biblioteca cambiando. Laura se agachó a mi lado. «¿Puedes levantarte?», preguntó. La atención en su rostro era pura preocupación, pero algo más brillaba en sus ojos: determinación. Con un esfuerzo, traté de ponerme de pie. El dolor en mi brazo era punzante, pero logré encontrar equilibrio. «Tenemos que seguir», respondí, más para mí mismo que para ella. Las sombras se movían como si estuvieran vivas, chocando entre sí, provocando un bullicio que me perturbaba. «¿A dónde?». Laura miró a su alrededor, como si esperara que la respuesta apareciera en la mente del lugar. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era borrosa al principio, pero luego se definió. Una mujer mayor, con un largo vestido negro que parecía flotar. Sus ojos, vacíos y profundos, nos miraban con una tristeza que me llenó de temor. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblaba. La mujer sonrió de manera extraña, y el eco de su risa resonó en las paredes. «Soy la guardiana de los recuerdos», dijo, y su voz tenía un eco que reverberaba en mi mente. «Vine a asegurarme de que no olviden, pero también para advertirles». Laura apretó mi mano y yo correspondí. «¿Advertirnos de qué?», insistí, sintiéndome cada vez más atrapado en su hipnótico rostro. La mujer se acercó un poco y sus ojos reflejaron una tristeza imponente. «Este lugar alimenta sus miedos y recuerdos, los transformará en algo que no podrán manejar». «No entiendo», dijo Laura, su voz firme, aunque podía notar que su determinación empezaba a flaquear. «¿Qué quiere decir con eso?». La guardiana levantó una mano y con un gesto las sombras a nuestro alrededor se agitaron. De un rincón emergió una figura oscura. Perdí el aliento al reconocerla. Era una versión de mí mismo, una versión que parecía atrapada en un momento de sufrimiento absoluto. «Mira cómo mueres una y otra vez», dijo la sombra de mí, cada palabra cargada de angustia. «Esto es lo que la biblioteca quiere. Quieren que recuerdes el dolor». «No puedo ser esto», grité, sintiendo que el pánico se erguía en mí. «No soy solo eso». La guardiana miró al otro yo con compasión, pero su mirada se volvió firme al regresar hacia nosotros. «Sufrirán un destino peor que este si no se enfrentan a su realidad. Tienen que liberar esos recuerdos desde adentro». «No queremos eso», respondió Laura con decisión, aunque yo no estaba tan seguro. Dentro de mí, la necesidad de escapar competía con la llamada de esos recuerdos que parecían querer salir a la luz. «Hagan lo que deseen, pero es solo cuestión de tiempo antes de que el olvido los atrape», dijo la guardiana. Con esas palabras, sus orbes vacíos comenzaron a desvanecerse. «Si desean escapar, deben encontrar la salida, pero no lograrán si continúan huyendo de sí mismos». En ese momento, la biblioteca retumbó una vez más. Las sombras que nos rodeaban se arremolinaron y la habitación comenzó a desmoronarse. La figura de la mujer se desvaneció por completo, pero su advertencia seguía sonando en mis oídos. Era un eco que ya no podría ignorar. «Laura, debemos encontrar esa salida», grité, pero el caos de la biblioteca se intensificaba cada vez más. Mientras buscaba entre las sombras, la sensación de que estábamos siendo vigilados se intensificaba. Alguien o algo no quería que escapáramos.
Nos movimos rápidamente, pero la confusión se apoderó de mí. Entonces, en medio del miedo, vi un destello de luz al final de un pasillo en sombras. Era tenue, como una esperanza. Allí, señalé, y aunque Laura dudó un instante, la urgencia fue más fuerte. Nos lanzamos hacia la luz, sin saber qué nos esperaba al llegar al final. Pero, en mi interior, sabía que no podía dejar que el olvido me atrapara. Capítulo 7. Corrimos hacia la luz, mis pies resonando en el suelo de madera mientras las sombras parecían alargarse, intentando atraparnos. Sentía que cada paso podía ser el último, pero también la única oportunidad que teníamos. La luz se volvía más brillante, y con cada segundo que pasaba, el sentimiento de esperanza crecía en mí. Al final del pasillo, la luz se hizo casi deslumbrante, forzándonos a cerrar los ojos un momento. Cuando finalmente los abrí, estábamos en una habitación diferente. Era más pequeña y tenía un aire denso, que recordaba a la biblioteca. Pero aquí, las sombras parecían estar menos vivas. «¿Dónde estamos?», murmuró Laura, mirando a su alrededor, claramente asustada. Las paredes estaban cubiertas de libros desgastados, algunos con títulos que apenas podía descifrar. Sentí una punzada en el pecho. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma, aunque la inquietud me recorría. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Y si estamos atrapados aquí?», pregunté. La idea de no salir nunca de este lugar era abrumadora. «No, no puedes pensar así. Debemos encontrar más respuestas», dijo Laura. Su voz temblaba, pero había un fuego en ella. De repente, noté algo brillante en una mesa en el centro de la habitación. Me acerqué y vi un antiguo diario. La piel estaba desgastada y el papel amarillento crujía al abrirlo. «Mira esto», le dije a Laura, y se acercó rápidamente. «¿Qué dice?», preguntó, analizando las páginas. «No estoy seguro», respondí, mientras mis ojos iban y venían entre las palabras. El diario hablaba de un secreto oculto en la biblioteca, de una conexión entre las sombras y los recuerdos de aquellos que se atrevieron a entrar. «Escucha esto», le dije mientras leía en voz alta. «Las sombras no son solo miedos que deben enfrentarse, son las partes de nosotros mismos que hemos olvidado». Su mirada se encontró con la mía, y el significado de las palabras caló hondo. «¿Y si es verdad? ¿Qué si al enfrentarnos a nuestros recuerdos podemos salir?», sugirió Laura, su voz llena de determinación. Pero también había un matiz de temor. «¿Estás lista para eso?», le pregunté. Ella asintió, y aunque sentí el miedo burbujear en mi interior, sabía que no teníamos otra opción. De repente, todo se oscureció de nuevo. El aire se volvió helado, y las sombras comenzaron a moverse una vez más, esta vez más rápidamente. «No, no otra vez», grité, apretando el diario en mis manos. «Debemos hacerlo ahora». «Hazlo», me instó Laura, y en ese momento comprendí que hablar sobre nuestros miedos era el primer paso. «Mi nombre es…», empecé, pero mi voz se cortó. Apagó. Las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor, y otra vez esa figura dolorosa, la sombra de mí mismo, emergió ante nosotros. «¿Por qué te resistes?», preguntó, su voz resonando en mi mente. «Este lugar solo quiere que recuerdes». No podía dejar que el desasosiego me dominara. «No soy solo mis miedos, no voy a dejar que me consuman», respondí, sintiendo el ardor en mi pecho. «Hoy enfrentaré lo que más temo, porque no puedo quedarme atrapado en la oscuridad». Laura respiró hondo a mi lado. «Y yo también lo haré», dijo con firmeza. Así, nos lanzamos hacia las sombras, decididos a enfrentar lo que la biblioteca tenía reservado para nosotros, sin retroceder. El oscuro eco de nuestras convicciones retumbaba en el fondo de la habitación. Y así, en el momento más aterrador, supe que estábamos listos para descubrir nuestros recuerdos. Lo inesperado estaba a punto de suceder.
Capítulo 8. De repente, las sombras comenzaron a girar a nuestro alrededor como un torbellino. El aire se volvió denso y cargado, casi palpable. «Mantente cerca», le grité a Laura, pero estaba tan abrumado que ni siquiera sabía si me escuchaba. Y entonces las sombras se detuvieron. Ante nosotros se formó una especie de portal oscuro. Era como una puerta que emanaba un frío glacial, y aunque estaba aterrado, sentí que algo invisible nos atraía hacia él. «¿Qué hacemos?», susurró Laura desesperada. «No lo sé, pero tenemos que entrar», respondí. La sensación de que nuestras mejores oportunidades estaban del otro lado me empujó. Hice un paso hacia adelante y Laura me siguió. Todo lo que había escuchado sobre enfrentar los miedos me sonaba en la cabeza. Al cruzar la frontera de esa oscuridad, todo a nuestro alrededor se transformó. Un susurro inconfundible llenó el aire, como si miles de voces hablaban al unísono, recordando cosas olvidadas. Una habitación familiar se presentó ante nosotros, pero ahora se sentía teñida de un tono sombrío. Era como si estuviéramos en un escenario donde se representaban escenas de nuestro pasado. Esto es mi antigua casa», murmuré, reconociendo los antiguos muebles y las fotos en las paredes. Laura se quedó helada. «A mí me parece igual», dijo, su voz casi un eco de la mía. De un momento a otro, las sombras comenzaron a cobrar forma, se materializaron en recuerdos. Vi a mi madre riendo y a mi padre enfadado, lanzando palabras que dejaban cicatrices. Sentí que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La angustia amenazaba con abrumarme, pero recordé las palabras del diario. «Laura, lo que vemos son solo recuerdos, no son reales», grité con fuerza, sintiendo que el miedo intentaba cerrarme la garganta. «Debemos enfrentarlos, debemos decirles que ya no los tememos». Ella asintió, aunque sus ojos mostraban una lucha interna. Mientras las visiones danzaban a nuestro alrededor, nos enfrentamos a nuestros propios pasados. Al ver a mi madre, en un instante recordé su risa y la forma en que siempre me decía que no temiera al mundo. En ese momento decidí no tener miedo. «No me asustarás más. He dejado esas sombras en el pasado», grité, rompiendo la ansiedad que sentía. Un destello de luz emergió de mí, dispersando un poco de la oscuridad. A mi lado, Laura hizo lo mismo, liberándose de las cadenas de sus propios recuerdos. Una luz brillante se abrió paso a través de las sombras, y el eco de esos gritos se desvaneció. Sentí que cada recuerdo doloroso que solté perdió su poder. Vi cómo las figuras se desvanecían, dejando tras de sí fragmentos de esperanza. Sin embargo, antes de que pudiéramos descansar, algo en el aire cambió nuevamente. La habitación tembló y un rugido ensordecedor llenó el espacio. Un nuevo tipo de sombra comenzó a formarse. Esta vez no eran recuerdos, era algo más grande, más amenazador. «¡Rápido, hacia la luz!», grité cuando vi cómo la oscuridad se aglomeraba en un rincón de la habitación. Era una sombra que no reconocía, una presencia que no pertenecía a ninguno de nuestros recuerdos. Con un último vistazo a la habitación que habíamos dejado atrás, corrimos hacia la luz. Pero, antes de cruzar, escuché una voz profunda que resonaba en mis oídos. «No habéis terminado con el pasado». Ese eco retumbó mientras saltábamos, dejando el mundo de recuerdos a nuestras espaldas. Mientras atravesábamos la luz, me pregunté qué nuevas verdades nos esperaban al otro lado. Capítulo 9. Al aterrizar al otro lado, el impacto fue como caer sobre una superficie blanda. Abrí los ojos y me encontré tendido en el suelo, sintiendo la rugosidad de una superficie extraña. A mi alrededor había oscuridad, salvo por un tenue resplandor que iluminaba un camino en la distancia. Laura estaba a mi lado, visiblemente aturdida. «¿Dónde estamos?», preguntó, sentándose y mirándose las manos, como si buscase signos de que aún estaba viva. «No lo sé», respondí, incorporándome con dificultad. La voz profunda todavía resonaba en mi mente. Algo en mi interior me decía que no habíamos salir de lo que nos atormentaba.
pero debemos seguir adelante. Nos levantamos y comenzamos a caminar por el sendero iluminado. Era extraño. A medida que avanzábamos, la oscuridad parecía murmurar a nuestro alrededor, susurros apenas audibles que se perdían en el aire frío. Cuanto más caminábamos, más intensos se volvían esos ecos, como si fuera el latido de algo oculto. «Oye», dijo Laura interrumpiendo mis pensamientos, «¿sientes eso?». Asentí. Era una sensación viciosa, como si alguien o algo nos vigilara. No estamos solos. De repente, el sendero se bifurcó en dos. A la izquierda había un bosque espeso y tenebroso. A la derecha se presentaba una cueva oscura. Las sombras danzaban en la entrada de ambas, como si cada una nos estuviera invitando a acercarnos. «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo que no había tiempo para pensar. «Tal vez deberíamos dividirnos», sugirió Laura, pero la idea me aterraba. «Podría ser más rápido». No creo que sea una buena idea. Siempre hay un precio que pagar al dividirse», le respondí. Recordé las historias que había oído. Separarse siempre traía consecuencias. «Entonces, ¿cuál es el plan?», insistió, mirándome con un destello de desafío en sus ojos. Respiré hondo. La voz en mi cabeza insistía: «Vayamos hacia la cueva. Tal vez haya respuestas allí». Laura hizo un gesto de asentimiento, aunque aún parecía nerviosa. El camino hacia la cueva estaba lleno de rocas afiladas que ofrecían un trato de advertencia, pero no teníamos opciones. A medida que nos acercábamos, un fuerte viento sopló hacia nosotros, trayendo consigo ecos de risa y llanto. «¿Los oyes?», preguntó Laura, y no podía evitar estremecerme. «No son de este mundo, Laura», murmuré, cada vez más inquieto. La cueva parecía repleta de promesas vacías y sombras persiguiéndonos. Al cruzar la entrada, la luz que nos guiaba se desvaneció rápidamente y nos encontramos en un espacio oscurecido. Aquel lugar era vasto, con un eco que respondía a nuestro más leve movimiento. Y justo cuando comenzábamos a acostumbrarnos a la penumbra, escuché un crujido detrás de nosotros. Laura giró en esa dirección, los ojos ampliados por el miedo. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz un susurro. «No lo sé, pero no debe ser bueno», respondí, con un nudo en el estómago. Y entonces mi corazón se detuvo. Frente a nosotros, una sombra emergió de la oscuridad, tomando forma. Era humanoide, pero distorsionada, con ojos que parecían brasas encendidas. «¿Qué has traído aquí?», preguntó, con una voz que parecía fluir como el humo. «¿Quién eres?», pregunté, apretando los puños, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero en mi interior temía lo que podría significar esta nueva aparición. La sombra sonrió de manera perturbadora y de su boca emergieron palabras que parecían atrapar nuestro aliento. «Habéis venido a buscar respuestas, pero ¿estáis preparados para escuchar la verdad?». Un escalofrío recorrió mi espalda. Su pregunta resonó en mi mente, haciendo eco de las palabras del pasado. Justo cuando creí que todo se desmoronaría, algo en mi interior respondía que estábamos a punto de descubrir algo aterrador, algo que podría cambiarlo todo. Capítulo final. «Estamos listos», dije, aunque mi voz sonaba más como una afirmación que como una certeza. La sombra, imponente frente a nosotros, pareció reírse suavemente, una risa que resonó en el aire como un eco de antiguas tragedias. «¿Listos para la verdad? La biblioteca ha guardado secretos por mucho tiempo. Ustedes han estado buscando respuestas, pero lo que descubrirán podría desmoronar su percepción de la realidad». Laura me miró, su rostro reflejando tanto su miedo como su determinación. «No podemos retroceder, debemos saber», dijo, y yo asentí. La sombra avanzó, sus ojos brillando con una intensidad que hacía arder la oscuridad. Lo que buscan no es solo la historia de su biblioteca, sino la historia que todos los que han pisado este suelo han dejado atrás, desde el fuego que lo consumió hasta los ecos que aún resuenan en cada rincón. Aquellos que no son recordados quedan atrapados aquí. En un instante vislumbré fragmentos de recuerdos, tanto míos como de otras almas, personas que habían cruzado la puerta de la biblioteca, cuyas historias se perdieron en el tiempo, sus nombres desterrados al olvido.
Un frío vertiginoso me recorrió al darme cuenta de que cada una de esas sombras alguna vez había sido humana. No, no puede ser, susurré, sintiendo el pánico aflorar. ¿Estamos obligados a ser parte de esto para siempre? La sombra se detuvo, y por un momento su rostro se suavizó. Obtuvo una expresión casi humana. No deben sucumbir a este ciclo. La verdad que buscan es un espejo. Para escapar, deben dejar ir el dolor. Deben aceptar lo que han vivido sin dejarse vencer por ello. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Laura, sus ojos acechando la oscuridad. Reclamen su historia, dijo la sombra. Hablen de sus recuerdos, enfrenten cada dolor y cada alegría. Así podrán liberarse. Pero prepárense, lo que no han querido recordar vendrá a ustedes con fuerza. Sin siquiera darme cuenta de cómo transmití el retroceso que sentí, empecé a retaliar. Yo he tenido miedo de perder a mis seres queridos, de ser olvidado. La oscuridad está en mí porque siempre he permitido que me defina. Las palabras fluyeron, y con cada una sentí un alivio aliviar un poco el peso en mi pecho. Junto a mí, Laura cerró los ojos y habló con voz temblorosa. He tenido miedo de volver a casa, de enfrentar lo que se fue, pero sé que debo recordar. Mis raíces están aquí, en este lugar. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose hacia nosotros, pero esta vez, en lugar de miedo, había una calma sorprendente. Las figuras intentaron acercarse, pero entonces algo extraordinario sucedió. Con cada palabra que pronunciamos, el espacio se iluminó, marcando un camino a nuestra salida. La sombra frente a nosotros parecía vulnerable, y su forma titiló, como si se desvaneciera en humo. Recuerden, dijo suavemente, antes de desvanecerse por completo. Nos quedamos ahí, en un silencioso remanso, sintiendo cómo el peso de lo desconocido se desvanecía. Una puerta de luz apareció ante nosotros, como la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, una sombra persistía, insinuando que no todo estaba resuelto. ¿Qué sucederá ahora?, me pregunté. ¿Y si volvamos a la biblioteca?, sugirió Laura. Tal vez el lugar necesita que continuemos su historia, compartiéndola de verdad. No podemos dejar que sea solo un eco. Una inquietante certeza me invadió. Aunque el ciclo pareciera haber terminado, el eco de las voces seguiría existiendo. La oscuridad acecharía detrás, pero por primera vez sentí que teníamos el poder de documentar lo que habíamos aprendido, el poder de enfrentar lo que significaba recordar. Y mientras caminábamos hacia la luz, supe que las sombras nunca desaparecerían del todo, solo se transformarían. Después de todo, lo que guardamos nunca se olvida del todo, y aunque conseguimos escapar de aquella biblioteca, nunca olvidaremos lo que realmente significaba. Hoy sigo buscando respuestas. A veces tengo pesadillas y a veces me despierto sudando, recordando aquellas voces. Pero he decidido no temerles, porque sé que me han dado una lección. Verdad que me cambiará para siempre.